Tengo un sobrín de 6 años, que ye un bendito, según la madre. El caso ye que el otro día el rapacín pintó todo el pasiello de casa. Me cago en la leche que mamaste. ¿Qué ye esto? Muy mangate una que vas a acordarte de ella toda la vida, ¿eh? Eso fue lo que me salió cuando vi el estropicio. Pero la mi hermana, ni fales asina que vas a traumatizármelo. Pero tú viste lo que fizo. Sí, pero non fue adrede. A que non, vidina? A que non, vidina? La madre llamólo vidina después de facer lo que fizo. Mirai, nos míos tiempos, si faigo yo eso, que lo fici, acuérdome bien, pues eso, que todavía me acuerdo de cómo me dexó el culo mi opá. ¿Por qué se enfada tita, mami? Yo nada más pinté un cuadro. Dixo el guaje a la madre con cara de non romper un plato. Un cuadro, mi amor. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo que qué bien? Pero si dexó el pasillo fecho una yaceria. Que non me fales así, a ver si vas a matar la creatividad. ¿Qué? Yo no me entendía nada. Claro, como tú non es madre. Mira, el guaje lo único que quería era facerte un regalo. A que sí, cielo mío? A que tú lo único que querías era facelle un regalo a tita, ¿eh? Y mira qué princeses más guapes. Ay, ay, que listo y el mío niño. A que vas a ser pintor de mayor, ¿eh, mi amor? Non son princeses, son drag queens. Y yo de mayor quiero ser xubilao o famoso. Fuimos para el salón a charrar un rato. Menos mal que la mi hermana llevó la consola por si el niño se aburría, ¿eh? Nesto, que llega la mi abuela, va pa donde el niño y mete un glallío. Mari, este niño está xugando a estrapallar viellos nun paso cebra. Déxalo, abuela, que nada más yo un xuego. Menudo xuego, ¿qué quieres, que el niño te salga un asesino? A mi hermana ni en caso, y mi abuela, que la conoz bien y ye más arguta que un raposo, cayó y esperó el día después. Garró el guaje de la que la madre estaba en el traballo y dixo que iba a civilizalo. Bueno, educalo en valores. Entamó a enseñarles canciones de cuando yo era niña. Llorí escuchándola. Dicen que los tiempos cambiaron, pero yo no sé qué pensar. Pa' mí que nada más que nos criamos normal los de la mi edad. Y todo gracias a Espinete. Aunque enseguida vinieron los de V para explicarnos que en la vida no todo era color de rosa. Y ahora, por si fuere poco, después de tantos años, vienen los americanos col cuento de que Triqui, el monstruo les galletes, non lle políticamente correcto. Que ellos da miedo que a los rapacinos americanos y os dea por fartucase a galletes. Y claro, después el colesterol peles nubes. No, hay que prohibir Barrio Sésamo, para que los guajes sigan tomando Coca-Coles, patates frites y hamburgueses, como Dios manda. Anguaño, les cosas con las que xueguen los rapacinos non son les más afallaices para educalos, y es verdad. Pero les canciones de mi abuela, condicivos que cuando se enteró la mi hermana, menudo cabreu garró. Hasta dixo que non volvía a deixar el niño en casa para que lo cuidáramos, nunca era esa breva, ¿eh? Y es que les canciones de antes tenían tela, ¿eh? Home, educar, lo que se dice educar, educaben. Pero ¿de qué manera? Escuchai. Al pasar la barca, díxome el barquero, les neñes guapines non paguen dinero. Yo non soy guapina, ni lo quiero ser, porque les guapines échense a perder. Vamos a ver. O sea, que per un llau el barquero non llos cobra a les guapes y a les fees sí, ¿no? Y digo yo, que ellos pide a cambio a les guapes, porque la misma canción lo dice, les neñes guapines échense a perder. ¿Con quién? ¿Con el barquero? Y es otra que dice, soy capitán de un barco inglés, y en cada puerto tengo una mujer, la rubia y es fenomenal, y la morena tampoco está mal. ¡Hala! Eso, venga, muy guapo. A dallos ideas a los hombres desde pequeñinos, por si a ellos no se les ocurre. ¿Y qué me decís de la de Mambrú? Mambrú marchó a la guerra, qué dolor, qué pena. Y de Reu sigue, Mambrú marchó a la guerra, no sé cuándo vendrá, ¿vale? Y dice, Mambrú ya está muerto, qué dolor, que entuerto. ¿Pero qué es esto? Muere el prove Mambrú una guerra, dando la vida per la patria, y yo no entuerto. Home, non me extraña que los motos non quisieran ir a la mili. Y es otra que dice, güeye domingo de pipiripingu, garré el mío caballo y salí a pasear, atopé 3 lladrones comiendo 3 pichones, pidillos una tallada y non me la quisieron dar, garré la mi espada y ficilos bailar. Sí, señor, muy bien fecho. ¿Qué y eso de andar robando a la gente y no querer compartir el botín? Hasta ahí podíamos llegar.
Después había otras canciones que ya ellos enseñaban a los guajes lo que ellos esperaba cuando fueran mayores. Claro, como daquella les cuestiones del sexo no se falaben, explicaban ellos les cosas con metáforas. Macenque, la gallina y el pichón, desnúdense en el salón. Home, yo no sé si esta la entenderían bien los guajes, porque salón, lo que se dice salón, como que no había muchas casas que lo tuvieran de aquella. Otras canciones valían pa' avisarte de que hay que tener cuidado con les cosas y de que toda la vida tiene sus consecuencias. Marcelino fue por vino, tarazó el charru en el camín, prove charru, prove vino, prove culo de Marcelino. ¿Y qué me decís de les nanes? Mi abuela cantaba una que de xuro que cualesquier neño que entendiera un poco, o hasta sin entender, agarraba el sueño pitando como un anxelín. A la rurru, nene, a la rurru ya, duérmete mio neño, duérmete ya, duérmete mio negro, cara de pombazu, que si non te duermes, mángote un trancazo. Coño, así que tenían que salir los niños obedientes, disciplinados y acollonados. Bueno, voy deixavos ya porque va siendo la hora a comer, ¿eh? Y como dice otra canción, el que come y fala, dan y con una tabla, así que tendré que comer callada. Y el que come y canta, un sentido y falta. Mira, en eso no puedo dar más que dar el cuerdo. Y el que come y descansa, saca panza. Y el que come y molesta, sale y cresta. Anda, mira, tanto cuento de andar metiéndose con los mozos que dejen cresta, y ya le sabía en los tiempos de mi abuela. Y además saliente así, sin más, ¿eh? Y nadie decía, mira ese, menuda cresta, vaya pintes. No, la gente decía, mire ese rapacín, salió y cresta por no comer como Dios manda, así que apriende. Y después dicen los viejos, ay, estos mozos, esas cosas nos mis tiempos no pasaban. Pues sí, señores, en los tiempos antiguos había mozos con crestes. Y les pites y los pichones hacían pornografía en el salón. Y los niños agarraban el sueño a garrotazos. Y para mí que esta cuestión de la educación no tiene solución. Asina, que marcho corriendo, no vaya a estar escuchándome mi abuela. Hasta luego.